Buenos días, queridos televidentes. Están otra vez con nosotros en nuestro programa Los Cabalistas Escriben. Está con nosotros el Rav Leiman, está con nosotros también Roy Acoca. Y nosotros estamos hablando sobre la historia de la salida de Egipto. Y yo quería preguntarle por qué la escena central de la Torá, lo que más recordamos es lo que es la salida de Egipto. Ese es el tema que más se recuerda de todas las historias de la Torá. El Raf le dice, si vos dividís todo el proceso por el cual la humanidad tiene que pasar en lo que es la sensación de este mundo, entonces hay acá varias estaciones principales, que ellas son Babilonia, el principio de la humanidad, que ahí una parte de la humanidad se desconecta del conjunto de la humanidad y que se convierte en un pueblo especial, en un grupo especial, que ella anhela llegar a lo que es el propósito de la creación, que eso es a través de unirse entre ellos en conexiones de otorgamiento y amor, y de llegar a la situación en la cual la fuerza superior se encuentra en ellos, que llegan a la situación en la cual la vida la sienten, se siente que está la fuerza del otorgamiento y el amor, que es el creador, que es la fuerza superior, y empiezan a sentir, en cambio de la realidad terrible en la cual nos encontramos, empiezan a sentir una realidad opuesta, realmente completa, ilimitada e infinita. Y entonces Babilonia nos representa el principio de la corrección, que mientras tanto pasa por un grupo. Y ese grupo que se desconectó de Babilonia y que se llamó a sí mismo Israel y Ayarkel, de acuerdo a lo que es su dirección, de llegar en la unión entre ellos, que eso es lo que es el método de Abraham, que a través de la unión, eso es lo que él reveló, que esa es la ley de la naturaleza, que si yo quiero llegar a la conciencia, a la comprensión, a la sensación y a la identificación y a la adhesión con la fuerza superior que incluye dentro suyo a toda la naturaleza, yo puedo hacer eso a través de la unión entre la gente. ¿Por qué? Porque de forma natural hay entre nosotros odio. Y si nos sobreponemos a ese odio y nos conectamos entre nosotros con amor, entonces revelamos esa fuerza superior, la vida superior, espiritual y eterna. Y entonces un grupo pequeño se desconectó de Babilonia y decidió ir de esa manera. Se llamaron a ellos mismos Israel y Ayarkel, pero ese grupo es pequeño. Y entonces, ¿cómo pueden llegar a una intensidad, una potencia tal que revele el gran ego que reside entre ellos y que por encima del ego que ellos se sobreponen y llegan a la revelación de la fuerza superior, a identificarse con la fuerza superior? Y entonces, para revelar ese mismo ego tienen que pasar por situaciones en las cuales el ego se desarrolla, que gobierna sobre ellos, y esa situación se llama que entran en Egipto. No describirse para nada, o sea, cortar lo que es la forma representativa y geográfica de la imaginación. No existe algo así, sino que simplemente hubo un grupo, digamos, fuimos como un grupo en Babilonia, no físicamente inclusive, sino ideológicamente. Digamos que ahora nos encontramos entre 7.000 millones de personas y decidimos que queremos ser ese mismo grupo que puede llamarse a sí mismo Ayarkel. Y entonces nos desconectamos de todo el resto de la humanidad y hacemos entre nosotros condiciones especiales y decidimos sobre los pasos que tenemos que dar
para llegar a la unión y al amor. Y desde el momento que decidimos llegar a la unión y al amor, empezamos a trabajar sobre eso entre nosotros, empezamos a sentir hasta dónde entre nosotros empieza a revelarse el odio y el rechazo y el alejamiento y todo tipo de cálculos y consideraciones. Y eso es lo que se llama que tenemos sobre qué sobreponernos. Primero nos sobrepusimos únicamente para construir el grupo. Eso quiere decir que salimos de Babilonia y ahora continuamos por encima del deseo de recibir que crece. Cada vez empezamos a cerrarnos a nosotros por encima de él, hasta que entramos a una situación en la cual hay entre nosotros tal tipo de gobierno, de dominio del ego, que realmente nos aleja uno de los otros, nos trae odio, que gobierna sobre nosotros. Y eso es lo que se llama el gobierno del faraón, que se revela entre nosotros en ese mismo grupo. Y nosotros no sabemos qué hacer con eso, qué hacer con ese mismo gobierno. Nosotros no somos capaces en nada ya. Existimos como un grupo de alguna manera, pero ¿qué tipo de unión? ¿Qué tipo de garantía? ¿Qué tipo de adhesión? Algo, nada. Realmente quedamos sometidos con respecto a esa fuerza que nos aleja a los unos de los otros. Y eso es lo que se llama la esclavitud. Y entonces, nosotros no renunciamos, de todas formas continuamos. Nada más, en cuanto es que sea posible, digamos que no hay fuerza para sobreponerse y para hacer algo. Y acá es donde crece entre nosotros, de todas formas, un nuevo punto que se llama Moisés. Que justamente ese mismo punto nos trae una conexión con el ego que está entre nosotros y nos explica que es posible sobreponerse. Y ese punto especial que hay entre nosotros, da la guerra para que la conexión que hay entre nosotros es en contra del ego sea algo que sea más puntual, que esa conexión sea lo que resalte, que nosotros veamos a partir de él los problemas, que veamos hasta dónde es que ese ego es lo que nos separa, hasta dónde es que nos trae problemas y penas, y hasta tal punto que nosotros, como si fuera, estamos apegados a ese ego y estábamos bajo él, nosotros vemos hasta dónde nos es odiable ahora, esa fuerza que nos separa. Hasta tal punto que queremos escaparnos de él, queremos abandonarlo, queremos que desaparezca. Y entonces nos elevamos por encima de él a través de esfuerzos especiales, y eso es lo que se llama la salida de Egipto. Empezamos a conectarnos de alguna manera entre nosotros, y cuando ya nos elevamos por encima del ego y nos encontramos por encima de ese ego, eso es como una vez lo que hicimos en Babilonia. Pero ahí había entre nosotros una viud que era pequeño, un deseo egoísta pequeño, y conseguimos elevarnos por encima de él y conectarnos y continuar hacia adelante. Y ahora conseguimos elevarnos por encima de ese gran deseo que es Egipto y continuar hacia adelante. Pero únicamente nos desconectamos de ese deseo. Y ahora lo que necesitamos también es empezar a corregirlo, empezar a elaborarlo. Es decir, que también estar conectados entre nosotros con lo que es la intensidad del deseo, sacar del deseo su intensidad, es decir, invertir la fuerza del mal que está en el deseo hacia una fuerza buena entre nosotros. ¿Cómo se puede hacer eso? Eso es una fuerza enorme, una fuerza grande, pero es una fuerza que yo quiero tener placer. Esa es la fuerza del ego. A lo mejor yo puedo, con esa fuerza que quiero tener placer por el hecho que gobierno sobre los demás, que los quiero sentir a los demás como que yo soy más exitoso con respecto a ellos, lo que es el dinero, el gobierno, el honor, y que yo estoy por encima de todos y por encima de cada uno. A lo mejor nosotros podemos invertir eso, lo que se llama darlo vuelta.
Como en el arar que damos vuelta a la tierra. Sin eso no se puede llegar a algo nuevo. Y entonces, ¿cómo usar esos mismos deseos que adquirimos en Egipto? Que ellos primero gobernaban sobre nosotros y ahora nosotros llegamos a que podemos elevarnos por encima de ellos, y cuando estamos elevados por encima de ellos, cuando estamos elevados por encima de ellos, ahora a lo mejor los podemos invertir, darlo vuelta hacia el bien. Y entonces recibimos una instrucción de cómo hacer eso. Y eso es lo que se llama Torah. Y es que podemos utilizar una fuerza añadida superior lateral, que ella se despierta en nosotros. Esa fuerza está oculta dentro nuestro. Dice, y Benzi pregunta, la fuerza superior, y el Raf dice, la fuerza superior que está oculta entre nosotros. Si nosotros nos unimos más fuerte, más fuerte, más fuerte a lo que es el grado de garantía, de unión, de ser como un solo hombre, como un solo corazón, a pesar que nos encontramos con odio, podemos despertar esa fuerza en nosotros y nos va a influir y nos va a unir. Y en la medida en que nos una entre nosotros, también se va a revelar. Y así, de esta manera es como empezamos a corregir todo ese mismo deseo egoísta que creció en nosotros en Egipto. Y eso es lo que se llama que nosotros corregimos las vasijas que sacamos de Egipto. Y llegamos a la situación en la cual todas esas y que justamente ellas son las que provocan la conexión entre nosotros, y llegamos a una situación de conexión entre nosotros que se llama la tierra de Israel. Pregunta, yo le quería preguntar justamente sobre esa misma fuerza superior, que es la que nos guía en la primera etapa a ir a Egipto, y el mismo Moisés, y también en una historia parecida a Yosef, que él entra a Egipto. Y está toda la historia de la tierra de Goshen, que eso es justamente un gobierno sobre Egipto, y ahí está todo lleno de todo bien. Entonces, ¿qué es malo en esa situación? ¿Quién ahí es el que gobierna? Ahí aparentemente es la misma casa de Jacob, el mismo Israel, que llega a una posición que es fantástica, perfecta. Yosef gobierna sobre Egipto, hace todo lo que se le ocurre. Después viene la familia, 70 nefesh, él los capta y demás, los absorbe y le da la tierra de Goshen y demás. ¿Eso ya es algo por encima del ego o qué? ¿O qué es lo que esa historia es de esa misma tierra de Goshen? El Rav le dice, pero no es suficiente. El ego, que necesita revelarse entre nosotros, es para que podamos alcanzar a la fuerza superior, para que ella resida entre nosotros. Ese ego tiene que ser muchísimo mayor de lo que se reveló en lo que es el nivel de conexión entre nosotros en la relación que se llama Babilonia. Inclusive Egipto no es suficiente. Necesitamos después de eso muchísimas correcciones y añadidos. El deseo egoísta se construyó exactamente de acuerdo a la luz, de acuerdo a la fuerza superior, que tiene que revelar en nosotros gradualmente, para que nosotros podamos implementar eso adecuadamente, desde la intención de recibir a la intención de otorgar, para que pasemos de la oscuridad a la luz, desde oponernos al Creador a lo contrario. Y por eso esa situación tampoco no termina después de Babilonia y después de que llegamos a la conexión entre nosotros que se llama Israel. Eso no es suficiente. Cuando llegamos entonces a la tierra de Israel, es decir, al deseo que está dirigido a él, al superior, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque llegamos a lo que es la grandeza Gadlut de Jacob, que se llama Israel. Y eso es únicamente Jacob e Israel. ¿Y dónde está todavía el gran deseo? En la tierra de Israel llegamos a la situación en la cual ese mismo grupo
esos mismos deseos o ese grupo, no importa cómo decirlo, que se habían desconectado de Babilonia, ellos se corrigieron a sí mismos. Ellos construyeron el templo, lo que quiere decir que el clic, que la conexión entre ellos es una casa de otorgamiento y amor. Y sí, en eso llegaron a la puesta en práctica, la concretización de la espiritualidad correcta de sí mismos. Sí, pero eso para nada es suficiente. Desde el momento que llegaron a eso, ¿qué pasa con el resto de los babilonios? Es decir, con el gran deseo de recibir que quedó y que no está corregido. Vos con eso corregiste únicamente lo que es el aspecto de Israel y de Jacob, que eso es Galgalta Beinam, que eso es una única parte del deseo de recibir, que en general son algo diminuto con respecto al gran deseo que se tiene que corregir para llegar de verdad a la adhesión con el Creador, a lo que es el conocimiento de la fuerza superior y una vida que es eterna y limitada. Pregunta, ¿cuál es la misión de Israel, de esa misma casa de Jacob y de Abraham? ¿No es gobierno, no es gobernar sobre Egipto y sobre el ego? El Raf dice, en Egipto no se puede gobernar, nosotros nunca podemos gobernar sobre el ego. Inclusive nosotros cuando estamos en Egipto no podemos rezar de tener la fuerza para invertir el ego hacia el otorgamiento, porque eso es lo que se llama que estás esclavizado. Si vos podés rezar y pedir la salida, entonces no estás esclavizado. Y por lo tanto, la salida de Egipto para todos aquellos que están en Egipto, eso realmente es un milagro. Y es algo que pasa repentinamente. De golpe. Únicamente el punto de Moisés sabe hacia dónde dirigir y demás. Pero aparte del punto de Moisés, todo el resto de los deseos de las personas, ellos realmente están en oscuridad. Y de repente les llega un gran milagro así. Pregunta, ¿qué es lo que expresa la situación de la tierra de Goshen en la cual Jacob y y sus hijos gobiernan sobre Egipto? El Rab le dice que ellos tuvieron placer de Egipto, justamente. Y pregunta, ¿ese no es el proceso? Y el Rab le dice, la finalidad, y el Rab le dice, no, justamente de la forma más cruel, tenían todo lo mejor de todo, ajos, cebolla, carne, todo lo que querían. Todo el bienestar de lo que había en Egipto, ellos lo tenían. Vivían muchísimo mejor que antes de eso. ¿Por qué? Porque usaban las vasijas de otorgamiento para las vasijas de recepción. Y el hombre que se encuentra en eso tiene tanto este mundo como el mundo por venir. Y él no quiere salir, no quiere salir de Egipto. Lo que quiere decir que realmente tiene todo bien, e inclusive si a veces se sobrepone y si a veces quiere y que a veces sabe que hay otra cosa más, cierto, pero de todas formas se encuentra bajo ese dominio, se encuentra bajo ese gobierno. ¿Qué quiere decir esclavitud? Esclavitud lo que quiere decir es que hay sobre mí un gobierno nuevo, tanto en el cerebro y en el corazón, es decir, tanto en los pensamientos como en las sensaciones, y que eso gobierna sobre mí, que yo soy realmente un esclavo. ¿Qué quiere decir que soy un esclavo? Que todo lo que quiere mi deseo egoísta, yo lo realizo. Y primero que nada, ¿qué es lo que quiere? No te dirijas al Creador, es decir, no quieras la cualidad de otorgamiento. Trabaja únicamente para sostener la cualidad de recepción más y más. Vamos a construir con vos el capitalismo, vamos a hacer la competencia, vamos a construir la religión. ¿Para qué necesitas perfeccionarte a vos y llegar a ama a tu prójimo a ti mismo? Vos rezá, sé como todos, vos ves hasta dónde es como vivimos bien y que todo lo tenemos. No se necesita nada. Eso es la esclavitud. Pregunta, nosotros vemos en eso que Yosef, él llega a Egipto y que los venden los ismaelitas y a Potifar, y entonces dice el versículo, y Yosef fue a Egipto y lo tomó Potifar, y entonces estaba en la casa de su señor egipcio,
y, y que todo él lo servía a su Señor y todo lo que hacía él tenía éxito. Y el Raf le dice, ¿cómo que no? Mira, todo lo que tengo este mundo y el mundo por venir. Me enriquezco en este mundo y me enriquezco también para el mundo por venir. Entonces, ¿qué puede ser mejor que eso? Eso realmente es que nos encontramos en una situación que no hay como ella. Pregunta, ¿y hay algo mejor que la situación de Yosef? Y el Rab le dice, para el ego que él, por supuesto que no. Y Potifar también es su propio deseo egoísta y los dos tienen placer. El deseo egoísta trabaja para el deseo de recibir y eso es lo que se llama otorgar para recibir. Pregunta. Pero dice que el Creador dice que Dios estaba con Yosef. Y dice el Rab, sí. Y pregunta, ¿por qué se necesita la fuerza de Moisés y no la de Yosef para salir de Egipto? Y el Rab le dice, un momento, yo no los entiendo. Ustedes se desconectaron a lo mejor de la regla de que todo viene de la fuerza superior. También el faraón es la fuerza superior. También Potifar y todos. Todo es la fuerza superior. Todo es para aumentar en la persona las cualidades de recepción de que de verdad, al fin y al cabo, llega el reconocimiento del mal y que vea que todas sus acciones, todas las situaciones para que él se encuentra en ellas por necesidad de que eso viene del Creador. Eso es la etapa del endurecimiento del corazón. ¿Por qué? Porque sin aumentar el deseo egoísta, ¿cómo la persona va a revelar que se encuentra en oscuridad? Él debe revelar eso así. Pregunta, y entonces al parecer nosotros no entendemos de verdad la finalidad. A lo mejor nos quedamos agarrados en el objetivo de cómo de verdad gobernar sobre el ego o buscar situaciones que sean buenas en el ego, como dice acá con Yosef, y que tenía una bendición de Dios en todo lo que hacía y demás. Es decir, hay acá una situación que hay una bendición de Dios en todo lo que Yosef hace, es decir, que están las dos, va conjuntamente con el ego, y eso no es la finalidad. Esa no es la finalidad, de que haya una bendición en todo. El Rab le dice, por supuesto, el faraón quiere de él todavía más. 7 años de abundancia. Es algo que nuestro propio ego tiene placer y tiene todo. Todo lo que quieras. Por favor, todo lo que quieras lo tenés, lo recibís. Pero después de que ese ego se infla en lo que son el grado de los 7 años de abundancia, que no hay más que eso, y que recibe todo el bien, que después llegan los 7 años de hambre. Vemos eso desde el principio del siglo XX hasta la mitad del siglo XX, cómo es que se inflaron los americanos y hasta dónde, cuánto más. Así le pincharon el ojo a todo el mundo de cómo es que se desarrollaron. Y después, ¿por qué no que más? ¿Por qué es que hay algún límite? ¿Por qué hubo un tipo de cúspide, un punto en la cúspide, después empezaron a bajar y hoy están en decadencia y ya entraron en menos? ¿Por qué? Porque todo el bien que se revela en el deseo de recibir egoísta es única y exclusivamente para darle un volumen y después para que haya que corregir. Eso es la finalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la finalidad, el propósito de la creación no está ahí, en que el deseo de recibir, que llegue a algún tipo de fiesta dentro del ego. Eso no es el propósito del hombre, es el propósito del animal. Y nosotros tenemos que ser hombres y llegar a ser semejantes al Creador. Esa es la finalidad. Y entonces, si vos ves de acuerdo a tu propia razón, tu lógica, tu propio ego y tu propio deseo que se revela, tenés razón, no se necesita más que eso. Dame todos los llenados, comida, sexo, familia, plata, honor, conocimiento, dame lo mejor de todo eso y no me traigas más que eso, no me traigas más. No me traigas una carencia por algo de para qué es que yo vivo, por qué es que vivo, que hay por encima de la vida. Eso borralo, por favor. Eso no lo quiero. Eso es lo que el faraón le dice a Moisés y a Aarón. ¿Por qué es que ustedes van a confundir ahí a la gente? ¿Por qué es que ustedes lo están calentando en contra mío?
yo les doy todo el bien hasta el límite máximo material, excepto la pregunta de ¿para qué vivís? Vos vivís así, con una buena vida de bienestar y listo. Por encima de eso, no. Y entonces, ¿por qué ustedes le plantean a ellos preguntas de ese tipo? Y también a esas mismas personas que ellos por sí mismos dicen, si ellos pudiéramos no querer más, no pensar más, sería mejor, pero la fuerza que está oculta en la naturaleza no le permite a la persona quedarse en esa situación. ¿Por qué? Porque debamos llegar a una situación diferente de la existencia, llegar al grado del hombre, que es parecido a la divinidad. Y eso es elevarse por encima del grado material, animal, que ya lo llenamos. Y por eso, después de todo el llenado máximo, hay ya lo que hay, el estancamiento. Vos sabés cómo en matemática, que sube y después se baja. Y entonces está lo que pasa. Y por eso llega Moisés, que ya pertenece al próximo grado, que los quiere jalar de ese próximo grado y los empieza a conducir. Y eso es lo que pasa dentro de la persona. Nosotros sentimos eso dentro nuestro. Yo vivía, tenía todo en lo que es la vida común, no me faltaba nada. Otro millón, dos más. Todo era posible. En lo que es el honor, el respeto, el dinero, en el conocimiento, por favor, no trabajes, ahí van a trabajar en tu lugar, vos ocupate de la ciencia si es que querés, o salí de viaje alrededor del mundo y de repente se plantea un interrogante y te rompe la cabeza. Y no podés estar tranquilo, ¿para qué es que vivir? ¿Para qué vivís y demás? Que eso es un animal y demás. Y no te podés deshacer de eso. Y eso es el Moisés que está en nosotros, que se empieza a despertar. Y vos ves qué es lo que pasa. En un momento en el cual le podemos proveer todo el bien a todo el mundo, justamente en los países más desarrollados, vos ves qué es lo que pasa con la gente. La gente se suicida, la gente se encuentra consumiendo drogas y pastillas calmantes y demás. ¿Y por qué? Y no quieren casarse, no quieren nada. Se despierta ese punto de la pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? Pregunta, sí, voy a tratar de terminar esta historia con algo bueno. Y dice el Rafa, ante mis ojos es algo bueno. Y el Benzi pregunta, Yosef, la misma fuerza superior le manda a la mujer de Potifar y él logra escaparse de ella, pero se encuentra al fin y al cabo en la cárcel. Y entonces, otra vez, él sale de una situación en la cual tenía todo bien con Potifar y lo bendijo Dios en la casa del egipcio y más, y otra vez se encuentra a sí mismo en la cárcel. Y ahí otra vez se encuentra, el Raf continúa él, pero ahí ya se eleva el grado del faraón. Y dice Benzi, y otra vez acá hay, como usted distinguió antes, un descenso y un ascenso. Y el Raf dice, sí, el descenso por la necesidad del ascenso. Y así es como por esas situaciones pasamos hasta que llegamos de todas formas a poder cumplir con el propósito, el programa. Pregunta, ¿cuál es acá la cuestión de este proceso por el cual pasa Yosef, que está escrito todo el tiempo en los versículos que el Creador está con él? El Raf le dice, es el punto de contacto entre la casa de Jacob y el faraón. Y pregunta, ¿es algo positivo? Sí, por supuesto, le dice el Raf, algo positivo. ¿Qué hay en la Torah que sea algo negativo? Si todo viene del Creador, no hay algo negativo para nada. Y Bilam y Balak y todos esos malvados que hay en la Torah, todos son sagrados. Pregunta, pero usted dijo que esa situación a la cual llegaron en el tiempo de Yosef es como una historia egoísta, y el Rab dice, no importa, el ego también es una ayuda en tu contra. Cuando vos vas a leer la Torah, vos mirás para no, cuando querés besar el libro, vos que no mirás para no besar la palabra faraón, y de repente ves ahí faraón, ¿y qué es lo que besaste? Y entonces, ¿cómo puede ser que eso esté en la Torah y acaso la Torah no se llama sagrada? ¿Por qué? Porque todas esas fuerzas son fuerzas que nos llevan hacia la santidad. Y con ellas, todas ellas tienen una relación relativa igual con respecto al propósito, tanto positivo como el negativo. No hay positivo o negativo, sino que así es como la llamamos. Pero al fin y al cabo, vos querías terminar esto de una manera mejor.
de verdad, no hay nada bueno ni malo en la vida de la persona, sino que sentirse bien puede estar únicamente en conocer el propósito de la vida. Y muchas gracias, Raf Laiman, muchas gracias a Coca, y nos vemos nuestra próxima vez en nuestro programa Los Cabalistas Escriben.